Bueno, Marian, 53 años para ser quien sos ahora. Sí, no fue fácil, te digo, y en realidad, si yo me pongo a rememorar, yo de chiquita era esto. Y después esas cosas de los mandatos y de la heteronorma, nada, me aplastaron como una mosca. Contame cómo era Marianito de adolescente. Y muchísimos problemas de sociabilidad porque, claro, se veía en otro lugar. Cuando empieza a tener conciencia de lo que le pasa, este, era como difícil relacionarse con los otros chicos porque tenía otras aspiraciones con los otros chicos. Claro. Y eso lo ponía en un lugar medio complicado. Entonces le costaba relacionarse. En el colegio bien no le iba, bullying siempre, porque claro, Sí, ¿no? era raro. No le gustaba el fútbol, y bueno, nada, 70 y poco, o 70 y pico, Sí. era como muy complicado todo. ¿Y cómo fue el momento en que escuchás a tu mamá decir, bueno, ya Marianito se le va a pasar y va a empezar a salir con chicas? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste vos? Me interesa. Nada, se detuvo el mundo, eh, fue un puñal, fue, no sé. ¿Fue como una condena perpetua? Claro, fue escuchar al juez que te dice, que condena a perpetua al inocente, y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si no soy eso? ¿Por qué? Sí. Y en ese momento darte cuenta de que nunca, en ese contexto, vas a poder ser quien sos. Que vas a tener que inventarte un personaje. Exacto, vos a partir de ahí empezaste a crear un personaje. Sí, sí. Un personaje heterosexual. El varón hetero cis, Sí. que va por la vida y con novia, saliendo con chicas, cumpliendo los roles, bajando la ventanilla del auto y diciéndole cualquier barbaridad a una mina que pasa. O sea, toda esa cosa, toda esa carga de cultural, si querés, de imposiciones que hemos tenido que sufrir. Sí. Bueno, me hice cargo de ese personaje y inventé ese personaje que tuvo un costo altísimo para mí porque imagínate que desde los 13 en adelante yo tenía que fabricar algo que no sentía. Entonces me costaba relacionarme en el colegio, no le daba pelota al colegio porque no me interesaba, porque no es que no me interesara, pero Claro, por dentro tuyo iba otra cosa. iba otra cosa y yo tenía que ir al colegio. Y entonces ya el trabajo de tener que inventar todo eso hacía que no le pudiera dar pelota. Entonces, para mí era un sufrimiento permanente. El secundario fue una tortura. Sí, ¿no? Fue una tortura absoluta. De hecho, hoy cuando me junto con mis compañeros del secundario, de vez en cuando, por ahí una cena, más de uno me ha dicho perdón, por la forma en que me trataban. Pero también, no los quiero justificar, pero lo entiendo, en un momento de la vida donde todo se trata de la pertenencia, el que está por afuera Siempre es apartado. siempre es apartado y es maltratado y peor todavía, sí. Más se lo aparta, cuanto más se lo aparta, más afuera queda. Totalmente. Y es un círculo vicioso. Pero bueno, a ver, yo también ponía mi distancia porque supongo que tenía un miedo terrible de que me descubrieran, de que claro. A mí me gustaba tal o cual, ¿viste? Claro. De hecho, bueno, ahora cuando nos hemos reunido y yo dije que lo que me pasaba, la pregunta era, ¿y quién te gustaba? Bueno, ninguno de ustedes. Claro. No voy a hacer nombres tampoco, claro. Pero sí. Y Marianito, en algún momento tuvo la iniciativa de encarar a la mamá y decirle, bueno, mamá, soy gay, ¿tuviste? ¿En algún momento se te ocurrió hacerlo? Estuve a punto. ¿Tuviste la valentía? No. No fue suficiente. No fue suficiente. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Eran esos momentos de angustia, de llanto, sí. De gritar, tengo un problema, pero no se los puedo contar. Necesito ayuda. Lo que yo estaba tratando de decir era eso. Y la respuesta era, no, tu problema es que estás entrando en la adolescencia, ya se te va a pasar.
Porque obviamente en esa época y en un contexto de, imagínate, negación absoluta, Sí. o sea, ni se le cruzaba por la cabeza qué era lo que me podía estar pasando. Claro. Entonces, era eso, ya se te va a pasar, porque a todos los adolescentes les pasa lo mismo, tienen esas crisis de identidad, Sí. pero ni siquiera sospechando lo que podía llegar a pasar, Claro. ¿no? Bueno, nada. Entonces, nunca tuve, no sé si el coraje, no sé si es cobardía, porque también era un contexto re jodido. Otra época del O sea, país. una época del país donde la moral occidental y cristiana y las costumbres, y vos veías a los tipos estos de uniforme tomando la comunión Claro. ¿viste? Y Decías, cada vez lo yo veías me- más lejano. más ¿no? lejano, y yo decía, si yo llego a decir que a mí me gusta fulanito, Sí. y que me caliento con fulanito, y que cuando estoy solo en mi cuarto me pajeo pensando en fulanito, Sí. ¿qué me va a pasar? Me van a meter preso, me van a mandar a un manicomio. Claro. ¿Viste? Entonces, nada, era cada vez más opresivo y la angustia se hacía cada vez más fuerte. Entonces los ataques de llanto eran cada vez más frecuentes. Pero bueno, nada, no. ¿Y cómo fue cuando le contabas a Fran, a tu hijo, y él acepta todo? ¿Cómo fue ese momento? En ese momento sentí una tonelada que se me levantaba Como que de la te espalda. elevabas, ¿no? Claro, me siento liviana, me siento flotar, porque yo tenía todo el miedo, absolutamente, imagínate, de la reacción. Si bien yo podía prever que por la cabeza que tiene Fran iba a ser muy abierto, iba a aceptarlo, Sí. pero siempre está el miedo de cómo Obvio. va a reaccionar. Sí. Entonces, nada, el cuadro fue gracioso porque yo estaba sentada mirando para allá, él estaba acá al lado mío y yo no lo miraba y hablaba y trataba de encontrar las palabras y no me salían las palabras. Claro. Decía, bueno, habrás visto que estoy con algunos cambios, que esto, que el otro. Y yo trataba y daba vueltas y vueltas y vueltas y no me salía. Y en un momento giro para verlo y lo veo que estaba en esta posición así, sentado así, viste, con Sí, sonrisa sí. socarrona, Como y diciendo, me dice, estoy esperando que lo digas vos. Digo, me estás torturando, hijo de puta. Claro. Yo me estoy matando acá tratando de decirte algo y vos ya lo sabés. Sí. Me dice, lo único que no sé cómo te voy a tratar. Le digo, tratame como te sientas cómodo. Porque la verdad, sé que lo vas a hacer desde el amor. Y como te salga de tratarme. Y la verdad que él solo decidió llamarme Marian, no usar roles y tratarme en femenino. Para mí es más que suficiente. Marian, ¿qué le dirías a esos chicos que aún no se animan y llevan una vida paralela, o que no se animan a decir realmente soy gay? ¿Qué le dirías a ellos? Porque desde tu lado es muy importante lo que vos puedas comunicar. Mira, yo creo que lo primero que hay que tener en consideración es que no hay que esconderse, no hay que torturarse, no hay que sacrificarse. Los mandatos son estupideces que nos quiere imponer una sociedad, cada vez menos y cada vez, pero todavía existen. Pero no hay que dejarse llevar por eso, y sobre todo hay que ser una misma o uno mismo. Hay que ser quien se quiere ser, porque si no, no hay forma de ser feliz. O sea, tratando de inventar algo que no somos, no se puede nunca ser feliz. Y si uno no es feliz, no puede estar bien con nadie, no puede estar bien con el mundo. Al contrario, está siempre a las patadas con todo, porque obviamente está internamente a las patadas con una misma. Y fundamentalmente, si va a haber gente que no te va a aceptar, es gente que mejor no tenerla cerca, porque es gente tóxica, nociva, o como la quieras llamar. Sí. Es gente que te va a hacer mal por lo que sea, por esto o por otra cosa. Entonces mejor esa gente despegársela, sacársela de encima y quedarse con la gente que, seas quien seas, te va a querer, te va a apreciar y te va a bancar. Marian, muchísimas gracias por compartir. No, gracias a vos, Ale, gracias. Gracias.